Ya. Entonces, chiquillos, vamos a continuar con el ejemplo sobre electroestática que estábamos viendo al final de la clase anterior. Eh, Básicamente lo que vimos en la clase anterior fue que las fuerzas, perdón, las partículas elementales de las cuales está hecha la materia que conocemos, tienen carga eléctrica y esas cargas producen una fuerza que está dada por la ley de Coulomb, ¿cierto? La cual nos permitía definir un campo eléctrico, ¿ya? Es decir, la fuerza que una partícula ejerce sobre otra está dada por el campo eléctrico de esa partícula, producido por esa partícula, multiplicado por la carga de la otra. Esa es básicamente la relación entre ley de Coulomb y campo eléctrico. Y también vimos que los campos eléctricos obedecían al principio de superposición, es decir, el campo eléctrico en un cierto punto del espacio es la suma de los campos eléctricos producidos por todas las cargas que están en torno a ese punto del espacio. ¿Ya? Entonces, obedeciendo a ese principio de superposición, nosotros planteamos un ejemplo en que teníamos un cable infinito, que aquí tenemos ya el dibujo, voy a remarcar un poco las cosas del dibujo. O sea, acá tenemos el cable. ¿Ya? Este sería el cable. Y este cable tiene una densidad lineal de carga, que nosotros la llamamos lambda sub 0, ¿ya? Que es esto de acá. Y entonces, si yo pienso en un pedacito pequeñito del cable, que es lo que estoy encerrando aquí con esta cajita rectangular, que es de largo de z, es decir, es un largo pequeñito, entonces yo sé que al multiplicar dz por la densidad lineal de carga voy a obtener la carga que tengo dentro de ese pedacito de cable. ¿Ya? Entonces, para calcular el campo eléctrico, porque eso es lo que queremos hacer, queremos calcular el campo eléctrico de este cable, lo que hago primero es calcular el campo eléctrico producido por este pedacito de cable, y luego aplico el principio de superposición para obtener el campo total, es decir, lo que hago es sumar la contribución al campo que me dan cada uno de los pedacitos de cable que conforman el cable completo. ¿Ya? Entonces, primero calculo el campo eléctrico de este pedacito, o sea, calculo el campo eléctrico producido por este pedacito en algún punto del espacio que es este de acá. Acuérdense que este puntito de acá era donde queremos calcular el campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, calculamos el campo eléctrico en ese punto producido por este pedazo y luego sumamos los campos eléctricos producidos por todos los pedazos del cable. Esa es la idea. ¿Ya? Así que habíamos llegado a que ese pedacito de campo eléctrico era lo que estaba dado por esta expresión, donde yo digo DDE en R, es decir, el pedacito de campo eléctrico en el punto R, está dado por el D de Q, que es la carga que tengo aquí adentro, multiplicado o dividido por 4 pi epsilon 0, y multiplicado por la posición R, donde quiero calcular el campo, menos la posición, o el vector posición, del rectangulito que estoy considerando como la región del espacio que me está contribuyendo a este campo, ¿ya? Que es el R de Q. ¿Ya? Y dividido por el módulo al cubo de R menos R de Q. ¿Ya? Eso es simplemente ley de Coulomb. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar esto a una forma que nos permita calcular esto. ¿Ya? Entonces, yo acá implícitamente estoy usando lo que nosotros en mecánica aprendimos como coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Acuérdense que las coordenadas cilíndricas tienen una coordenada vertical que se le llama z, tiene una coordenada radial que se llama ρ. Entonces, aquí estamos ocupando básicamente lo mismo, aunque podríamos haber ocupado coordenadas cartesianas de Frenton, ¿ya? Pero elegimos basarnos en las coordenadas cilíndricas. Y entonces, tengo que hacerme primero la pregunta, ¿cómo se ve R menos R de Q en estas coordenadas? ¿Ya? Entonces, en coordenadas cilíndricas, yo sé que si yo tengo mi origen acá y el punto donde quiero calcular el campo es este, entonces yo sé que mi vector R, que es el vector posición del punto donde voy a calcular el campo,
está dado por rho rotongo, ¿cierto? Porque tengo el origen acá, ¿ya? Es decir, el hecho de que el origen esté a altura 0, es decir, esté en un punto donde z vale 0, me permite decir que este es mi vector posición y no tengo que agregar un z tongo, ¿ya? Eso. Luego, el vector posición R de dq, que es el vector posición del pedacito de cable que me está contribuyendo a este campo, va a estar dado entonces por este vector de acá, ¿cierto? Que está dado por z tongo por z, o z por z tongo. O k tongo, mejor dicho. En coordenada cilíndrica, el vector unitario base asociado a la coordenada z se le llama k tongo. Algunas veces se le llama z tongo, pero lo vamos a llamar k tongo. ¿Ya? Entonces, eso al tiro me dice que R menos R de dq es simplemente igual a rho rotongo menos z catongo, ¿cierto? Y el módulo de eso vendría siendo la raíz cuadrada de, por Pitágoras, rho cuadrado más z cuadrado, ¿cierto? Entonces, si tenemos eso al cubo, eso equivale a poner rho cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. ¿Ya? Así que ahora tenemos una expresión para este factor que tiene que ver con los vectores dentro de esta expresión para el campo eléctrico. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos está faltando? El d de q. ¿Cómo expresamos este diferencial de carga en términos de las coordenadas que elegimos usar? Bueno, d de q aparece acá e inmediatamente aparece en términos de la coordenada z. Es decir, d de q es proporcional al largo de dz de este rectangulito que contiene la carga que estoy considerando para el campo eléctrico. ¿Ya? Entonces eso ya lo tenemos y por lo tanto nos queda que el diferencial de campo eléctrico en R está dado por lambda 0 d de z dividido en 4pi epsilon 0 por vector rho rotongo menos z catongo dividido en rho cuadrado, más z al cuadrado elevado a la 3 medios. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿por qué es importante esta expresión? Porque en el fondo, lo que yo voy a hacer después es decir, ok, este es el campo eléctrico que contribuye solamente este pedacito de cable, pero yo quiero el campo eléctrico total, ¿ya? Entonces lo que yo voy a tener que hacer es sumar estos pedacitos de campo eléctrico, ¿ya? Pero cuando uno habla de la sumatoria de un continuo, digamos, en verdad de lo que está hablando es de una integral, ¿ya? Entonces, en términos simbólicos, el campo eléctrico total en R. Háganme preguntas, chiquillos, déjenme chequear que tengo el volumen. Sí, lo tengo al máximo. Ya cualquier cosa me hacen preguntas. Ya. Entonces, el campo eléctrico total va a ser igual a la integral de todo esto, que sería la integral en dz multiplicado por lambda 0 sobre 4pi epsilon 0 por rho rotongo menos z catongo dividido en rho cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. ¿Ya? Entonces, lo que estoy haciendo al pasar de aquí a acá es decir, bueno, este es mi pedacito de campo eléctrico, pero yo quiero el campo eléctrico entero, por lo tanto tengo que sumar estos DDE, ¿ya?
Y sumar estos DDE equivale, cuando estoy hablando de DDEs infinitesimalmente pequeños, equivale a integrarlos, ¿ya? Entonces esto es simplemente una simbología para decir, estoy sumando todos estos pedacitos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de la integral? Que la gracia de la integral es que yo puedo encontrar una expresión analítica para esto, utilizando el hecho que la integral de una función es la función que derivada me entregue la función anterior, ¿cierto? Entonces, es una manera simbólica de expresar una suma que, utilizando el cálculo, puedo resolver de manera analítica. No. ¿Aló? ¿No? Ya. Ok, chiquillos. Entonces, el resto ustedes lo saben hacer muy bien. Básicamente, esto que aparece como una integral son dos integrales, porque tengo dos términos, uno proporcional a rotongo y otro proporcional a catongo. Entonces me tengo que hacer una primera pregunta, que es, a ver, aquí voy a borrar esta rayita, la voy a poner un poco más arriba. Otro asunto que tengo que considerar cuando hago mis integrales es los límites de integración, ¿cierto? Entonces yo, para considerar todos los pedacitos de mi cable, y como yo sé que lo que obtuve fue una integral en z, me tengo que preguntar cuáles son los límites para z, de manera tal de que yo pueda cubrir todo el cable en mi sumatoria, ¿ya? Y como yo sé que por construcción el cable es infinito, entonces yo sé que z va desde menos infinito hasta infinito. Entonces, como la variable de integración que me quedó es z, ¿cierto? Porque aquí en la integral me quedó un d de z, entonces yo sé que mi variable de integración es z, entonces yo pongo los límites para z, y eso entonces es menos infinito e infinito. ¿Ya? Así que esa es la integral que tengo que hacer. Entonces, una cosa que me puedo dar cuenta inmediatamente acá es que en mi integral tengo estos dos términos, pero uno de esos dos términos, fíjense, es una función impar en z. ¿Qué quiere decir? Que si yo me fijo en esta parte de la integral, la voy a rodear, ¿ya? O sea, me olvido de la parte que lleva rotongo por un segundo. Veo que esta función que yo tengo que integrar acá es una función impar. ¿Por qué? Porque si yo cambio de signo al z, la función cambia de signo. Es decir, cuando z vale 5, todo lo que yo acabo de encerrar tiene un cierto valor, pero cuando z vale menos 5, lo que acabo de encerrar tiene el mismo valor, pero con signo cambiado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el denominador no me cambia al cambiar el signo de z, pero el numerador sí. Eso quiere decir que como mi integral va desde los números impares, perdón, desde los números negativos a los números positivos, entonces se va, al hacer la integral, la parte positiva de la integral se me tiene que cancelar con la parte negativa de la integral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el integrando va a cambiar de signo en la parte negativa. Y por lo tanto la integral completa se me va a cancelar cuando yo considere el segundo término de la integral. ¿Ya? Lo contrario ocurre con el primer término, porque el primer término lleva rotongo, eso no depende de z, y lo que tengo en el denominador lleva z al cuadrado, que no cambia de signo cuando z cambia de signo. Por lo tanto, el primer término de la integral es par. Y eso quiere decir que al hacer la integral desde los números negativos a los positivos, no se me va a producir una cancelación. ¿Ya? Entonces, de frentón puedo ignorar el segundo término y quedarme solo con el primero. Entonces, lo que me va a ocurrir, y eso lo voy a hacer aquí arriba para no borrar el dibujo, lo que va a profe, ocurrir es que mi campo eléctrico en R va a estar dado por rotongo, lambda 0 sobre 4pi epsilon 0, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Dónde tengo más constante? No tengo más constante. Y el resto entonces es integral desde menos infinito a infinito
de z sobre rho cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, esto es puro cálculo, lo más chiquillo es puro calcular una integral, no tiene más ciencia que eso. Lo que Profe, podemos hacer es factorizar, a ver, profe, ¿sí? y el menos de z, el menos z, Bueno, eso es lo que le acabo de explicar, que eso se va porque eso constituye una función impar, y como la integral va desde los menos infinitos a los infinitos, se me va a cancelar ese término. ya, eso, gracias. Sí. Entonces, esta parte de acá yo la puedo expresar de una manera un poco más amigable en el siguiente sentido. Puedo borrar esto y poner que esto va como rho al cubo, ¿sí? Rho cuadrado, claro, sí, ya. Rho cuadrado, perdón, rho al cubo por 1 más z al cuadrado sobre rho cuadrado a la 3 medios. ¿Cierto? ¿Estoy bien ahí? Ay, no. Profe, ¿qué acaba de pasar? No, quise saltarme un paso y fallé. Ya, perdón. Ah, está bien, está bien. Profe, está grabando la clase, ¿cierto? Vamos paso a paso mejor. Lo que voy a hacer es hacer un Bien. cambio variable que sería u igual a rho, perdón, z sobre rho. ¿Ya? Si hago eso, entonces mi dz queda du por rho, ¿ya? Y z queda u por rho, ¿ya? Entonces mi integral, o sea, voy a concentrarme en esta parte, le voy a llamar i de integral. Entonces mi integral queda integral, donde hay dz pongo du por rho, donde hay, bueno, aquí me va a quedar un rho cuadrado, aquí el z me queda u por rho, entonces me queda más rho cuadrado por u cuadrado a la 3 medios, ¿cierto? Y la integral sigue yendo desde menos infinito a infinito porque mi variable de integración es u, pero u es z sobre rho, entonces cuando z se va a infinito, u también, y cuando z se va a menos infinito, u también, ¿ya? Entonces aquí es donde puedo hacer esa factorización que les puse antes, que al final me enredé nomás, en el sentido de que esto queda, acá yo puedo factorizar por rho cuadrado, ¿cierto? Lo saco para afuera, pero aquí va todo elevado a la 3 medios, entonces me queda rho al cubo, ¿ya? Y arriba tengo un rho, entonces me queda 1 sobre rho cuadrado. Se me queda 1 sobre rho al cuadrado por integral de menos infinito a infinito de du sobre, al factorizar por rho cuadrado acá, lo que me queda abajo es 1 más u al cuadrado a la 3 medios. ¿Ya? Entonces eso, básicamente esa era mi intención. Ok, voy a borrar este pedacito. Y lo que me queda entonces es que el campo eléctrico en R está dado por todo lo que está factorizado afuera, que sería rho, rotongo, lambda 0 sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre rho al cuadrado por la integral desde menos infinito a infinito de du sobre 1 más u al cuadrado a la 3 medios. ¿Ya? Aquí se me cancela el rho cuadrado, se me cancela el rho, y entonces solamente me queda rotongo por lambda 0 sobre 4pi epsilon 0 por rho, ¿ya? Multiplicado por esta integral, que si ustedes se fijan, esto es un número, ¿cierto? O sea, si yo hago esta integral y la evalúo entre menos infinito e infinito, me va a dar algún valor, que no sé cuánto es, pero que uno puede ir a las tablas de integral que aparecen en internet por todos lados,
y darse cuenta que ese número es igual a 2. ¿Ya? Cuando las clases son presenciales todos se ríen, ¿ya? Porque yo sé que ustedes están acostumbrados a que los mortificaron un poco haciendo integrales, pero en la práctica yo cuando me aparecen integrales así voy a una tabla de integrales y encuentro el valor y eso es lo que uso, ¿ya? Y eso es lo que uno va a hacer siempre, por lo tanto no tiene sentido que en una clase de física nos detengamos mucho en eso, ¿ya? Entonces aquí va un 2. Y como aquí tengo un 4pi, voy a cancelar el 2 con el 4pi y me va a quedar 2pi. ¿Ya? Entonces, ese es mi campo eléctrico. Para un cable infinito con densidad lineal de carga lambda 0. ¿Ya? Es decir, el campo eléctrico decae en la medida que yo me alejo del cable y decae como 1 sobre ρ. ¿Ya? No decae como el campo eléctrico de una, si ustedes se fijan, no decae como el campo eléctrico de una carga puntual. Acuérdense, cuando uno tenía una carga puntual, el campo eléctrico decaía como 1 sobre la distancia al cuadrado. Profe, ¿Sí? una pregunta. Al factorizar ρ, ¿no debería ser al cubo? Pero simplificó con el rho de arriba, del numerador. Claro, Ah, porque acá me salía un ρ al cubo, estoy de acuerdo, pero aquí tenía otro ρ, ya, perfecto, un ρ perfecto. cuadrado. Sí. ¿Ya? Entonces, al final de cuentas, cuando yo me alejo de este cable, el campo eléctrico decae como 1 sobre la distancia como 1 sobre la distancia y no como 1 sobre la distancia al cuadrado, que era lo que ocurría cuando yo tenía una carga puntual, ¿ya? Y la diferencia entre un caso y el otro tiene simplemente que ver con el hecho de que esto es un cable infinito, en el sentido de que no tengo la carga en un punto, sino que lo tengo repartida digamos, a lo largo de una línea de largo infinito, ¿ya? Otra acotación que es súper importante hacer a mi juicio es que uno en física típicamente dice, ya, cable infinito, y calcula el campo. Pero uno legítimamente se podría hacer la pregunta de qué tan útil puede ser calcular el campo eléctrico de un cable infinito si no existen los cables infinitos, ¿cierto? Entonces, lo que uno hace, básicamente, es... o sea, la razón por la cual uno hace esto es simplemente porque hay ciertos límites en física en los cuales uno puede considerar el cable como un cable infinito. Es decir, yo podría tener un cable que no es infinito, sino que un cable así como, no sé, porque tiene cualquier forma y después hace una cosa así, como un cable que podría estar en un laboratorio en la casa de ustedes. Entonces, si yo me pongo a una distancia muy pequeñita del cable, ¿ya? Por ejemplo, ahí, entonces, el observador que se para en este punto, para él, la influencia de este cable sobre este punto realmente importa solamente para los puntos que están en esta zona, ¿ya? Y por eso, y si uno hace el cálculo, si uno dice, bueno, imaginémonos un cable de un cierto largo, que es mucho más largo que la distancia a la cual yo estoy del cable, entonces uno puede demostrar que en la práctica eso es equivalente a que si el cable fuese infinito, ¿ya? En el sentido de que yo podría haber dicho acá, no sé, pues yo podría haber dicho acá que el límite de integración para z no era infinito y menos infinito, sino que era L, o sea, perdón, L y menos L, ¿ya? Entonces yo cuando hice mi cambio de variable y dije que z era u por ρ, entonces eso quiere decir que mi límite para u ya no es infinito y menos infinito, sino que sería el límite para z dividido en ρ. Entonces yo tendría que poner acá L sobre ρ, y aquí tendría que poner menos L sobre ρ, ¿ya? Y lo mismo tendría que ocurrir acá, menos L sobre ρ y L sobre ρ, ¿ya? Pero cuando uno hace esta integral y está en el límite en que L es mucho mayor que ρ, entonces L sobre ρ tiende a un número grande, es decir, es mucho mayor que 1, y si uno hace esa integral considerando límites donde el límite inferior es menos algo muy, muy grande
y el límite superior es más algo muy grande, este numerito que obtuvimos acá sigue siendo 2. O se acerca muy rápidamente a 2. ¿Ya? Por lo tanto, no es que uno haya hecho un problema irreal, sino que uno, en verdad, lo que acaba de resolver acá es un problema en el cual yo estoy tan cerquita a mi cable que da lo mismo poner los límites de integración real, que corresponderían al largo del cable, versus poner límites menos infinito e infinito. Para efectos del cálculo da lo mismo. Por lo tanto, lo que hicimos acá fue una buena aproximación a esa situación, y no es que nosotros estemos realmente calculando problemas que no existen. ¿Ya? Y eso ocurre mucho en física. En física y en ingeniería, en muchas áreas de la ciencia, uno tiene que hacer aproximaciones y tratar de simplificar los problemas. Entonces uno tiende a, de alguna manera, despreciar ciertos efectos porque uno está en unos ciertos límites que le permiten hacer esa aproximación. ¿Ya? Así que no sé si quedó claro lo que acabo de decir, pero en el fondo lo que quería enfatizar es que todo este tipo de problemas que uno dice, imaginemos una esfera infinita, un cable infinito, un cilindro infinito, realmente son aproximaciones a la realidad y no es que uno simplemente esté resolviendo problemas que no tienen aplicación. ¿Ya? Ese comentario quería hacer. Así que, por ahora, me quedo tranquilo en el sentido de que ustedes ya conocen el principio de superposición para calcular campos eléctricos, y este ejemplo muestra la manera en que uno puede ocupar el cálculo integral para calcular campos eléctricos utilizando ese principio de superposición. ¿Ya? Así que en la primera tarea que yo les voy a mandar, voy a partir con un ejemplo bien sencillo en que uno aplica más o menos esto mismo, ¿ya? Y la idea, más que yo les haga más y más ejemplos, es que ustedes vayan practicando en su casa, ¿ya? Así que ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con el hecho de que, si bien la manera fundamental de calcular los campos eléctricos es esta, utilizando el principio de superposición, existe también una manera aproximada de hacerlo que obedece a una cierta ley física que se denomina ley de Gauss. ¿Ya? Entonces, yo podría haber hecho este mismo cálculo de manera mucho más sencilla utilizando esto que les voy a enseñar, que se llama ley de Gauss. ¿Ya? Entonces, vamos primero a pasar la ley de Gauss, que es una ley muy bonita, muy interesante, que tiene que ver con la manera en que se comportan estos campos, y luego vamos a ver la aplicación y nos vamos a dar cuenta que nosotros podríamos haber hecho este mismo cálculo utilizando esa ley de manera mucho más sencilla. ¿Ya? Así que vamos a eso. Profe, Dime. ¿y qué pasa para objetos que están en movimiento? Bueno, lo que pasa, chiquillos, es que acá nosotros estamos en electroestática, ¿ya? O sea, estamos suponiendo que los objetos están quietos, ¿ya? Y si un objeto está quieto, lo único que produce es un campo eléctrico, que es este campo eléctrico que nosotros llamamos ley de Coulomb, que está descrito, digamos, por la ley de Coulomb, ¿ya? Si el objeto se mueve, entonces empiezan a aparecer cosas muy interesantes, porque, primero que nada, eso tiene relación con lo que vamos a ver al final del curso, que es la electrodinámica, ¿ya? Y es el hecho de que cuando los objetos se empiezan a mover, ya yo no tengo solo campos eléctricos, sino que empiezo a tener campos magnéticos, y esos campos magnéticos afectan a los campos eléctricos. Es decir, el hecho de que un objeto con carga se mueve genera un campo eléctrico, pero a su vez la corriente que este objeto genera, porque al moverse una carga ya vamos a estar hablando de una corriente eléctrica, de un transporte de carga, y eso es la corriente eléctrica. Eso da origen a campos magnéticos, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante en el curso. Y el hecho de que este objeto está moviéndose no solamente implica que da origen a campos magnéticos, sino que también implica que da origen a campos magnéticos que cambian en el tiempo, ¿ya? Y al cambiar en el tiempo, eso, por otras leyes que vamos a ver más adelante, afecta a su vez al campo eléctrico. Entonces, lo que vamos a ver al final del curso es que campos eléctricos y campos magnéticos están entrelazados entre sí, y la manera en que están entrelazados tiene que ver con la
la manera en que va cambiando la posición de estas cargas, ¿ya? Entonces, todo esto, lo que les acabo de decir, es para simplemente transmitirles la idea de que cuando los cuando las cargas se mueven, esta fenomenología que les estoy mostrando acá se complejiza muchísimo, ¿ya? Por lo tanto, esa es la razón por la cual uno, en los cursos de electromagnetismo, uno tiende a partir con el caso estático, ¿ya? Y ahí tenemos campos eléctricos. Y luego cuando veamos magnetismo, vamos a ver que si las cargas se mueven y generan corriente, entonces uno ya da origen a campos magnéticos, y si esa forma de las corrientes empieza a cambiar en el tiempo, ya los campos eléctricos y campos magnéticos empiezan a afectarse los unos a los otros, y la cosa se pone muy compleja o muy bonita, como quieran verlo ustedes, pero se pone mucho más interesante, ¿ya? Así que por ahora tengamos un poquito de paciencia, estamos en la parte de electrostática, nada se mueve, y estamos analizando simplemente los campos eléctricos que las cargas producen, ¿ya? Después la cosa va a cambiar mucho. ¿Te parece bien la respuesta, Nicolás, o te quedó algo dando vuelta? No, está bien, gracias. Ya. Ya, ley de Gauss. La ley de Gauss primero la vamos a decir, la vamos a formular, y luego les voy a decir de dónde sale, que es bien simple la manera de demostrar de dónde sale, ¿ya? Entonces, imaginémonos que tenemos una cierta carga Q en el espacio, en cualquier punto, y tenemos una superficie que rodea a esta carga Q, que puede ser una pelota desinflada, lo que sea, con la forma que ustedes quieran, y la carga Q está en un cierto punto que no tiene que ser en el centro, sino que puede ser en cualquier punto, pero dentro de la superficie, ¿ya? Entonces, a esto le llamamos superficie cerrada, tiene que ser cerrada, S. ¿Ya? Puede ser, como les decía, una pelota desinflada, cumple la condición de ser una superficie cerrada, ¿ya? Entonces, definamos el flujo, ¿ya? Vamos a definir el flujo, que es lo siguiente. El flujo del campo eléctrico por la superficie S, vamos a decir en palabras, entonces el flujo del campo eléctrico sobre o a través de la superficie S, mejor. Está dado por ¿qué cosa? Por la integral de superficie de ds punto E. Donde ds, la definición de ds quizá, no sé si a ustedes les parece familiar o no, pero esto es un diferencial de superficie, es decir, imagínense que yo tengo esta superficie que les acabo de dibujar, y yo voy con un lápiz y rayo un rectangulito o un cuadradito sobre esa superficie, ¿ya? Entonces pesco el lápiz y rayo un cierto cuadradito, que lo voy a hacer no tan chico, se supone que es chiquitito, infinitesimamente pequeño de hecho, pero lo voy a hacer más o menos grande para que se vea, solo para que se vea. Entonces, el área de este pedacito que acabo de dibujar es ds, ¿ya? Pero este pedacito que acabo de dibujar sobre esta superficie no solamente tiene área, sino que esa área tiene una cierta orientación. Es decir, este cuadradito puede estar así, o puede estar así, o puede estar así para abajo,
Y eso va a depender de la forma que tenga esta superficie y de dónde yo haya dibujado este cuadradito, ¿ya? Pero mi punto es que tiene una cierta orientación. Y esa orientación va a estar definida, entonces, por un vector que es perpendicular a la superficie y que sale de la superficie. Es decir, vamos a tener acá un vectorcito que apunta hacia afuera, que le vamos a poner nombre ntongo, y es simplemente un vector unitario, primero que nada, por eso le pusimos tongo, unitario, normal o perpendicular a la superficie. Normal o perpendicular a la superficie. ¿Ya? Entonces, este pedacito de área no está solamente caracterizado por su área, sino que también por su orientación, la cual está cuantificada por este ntongo. ¿Ya? Entonces, una vez que hice estas definiciones, ahora puedo contestarles a qué me refiero con ds, porque ds es entonces igual a ds área, ¿ya? Es decir, el área de este pedacito, pero multiplicado por ntongo. ¿Ya? Entonces, ds engloba tanto la magnitud del área como también su orientación. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo podría tomar, por ejemplo, la superficie completa. Si yo pienso en este cuadradito que hice aquí como un parche, yo puedo pensar en la superficie completa como la suma de todos esos parches. Es decir, yo podría pescar otro parche al lado acá y otro parche al lado, e ir juntándolos, digamos, y los voy cosiendo con hilo, y a la larga termino haciendo la superficie completa. ¿Ya? Una superficie que me quedaría parchada, pero cubriría toda la superficie, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere entonces esta integral de superficie? Se refiere simplemente a que este flujo sería la suma de, si yo voy a cada uno de estos pedacitos y hago el producto punto entre el correspondiente de ese y el campo eléctrico que pasa por ese pedacito, si hago eso voy a obtener un número, y la integral entonces consiste en sumar esos números sobre toda la superficie, hasta que yo haya cubierto toda la superficie. Y cuando hago esa sumatoria, obtengo entonces este flujo. ¿Ya? Entonces, no sé si hasta ahí, chiquillos, les queda claro a qué se refiere esta formulita, porque como yo sé que estamos en pandemia, a veces tengo que preguntarles bien si están entendiendo la notación matemática que estoy usando. ¿Ya? Porque a veces, no sé, por los cursos de matemática puede que se hayan quedado cortos en algo, o puede que esto todavía no lo hayan visto. Entonces díganme si les parece bien esta fórmula y si entienden bien a qué me estoy refiriendo. Profesor, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿el símbolo del flujo es el vacío o es la letra phi? Es la letra phi mayúscula. Phi le llaman en inglés, o phi, ya, phi, en español, phi mayúscula. Profe, Sí, no pero sé si serés... ya, perdón. es que el compañero anteriormente me tenía dos preguntas. Termina. Perdón. Y la segunda es, ¿cómo es eso del integral de superficie? Eso no lo tengo para nada claro en realidad. Ya, voy a guardarme esa pregunta y voy a ir a la de la compañera porque quiero ver si están relacionadas o no. Era lo mismo. Ah, ya. Ya, entonces, claro, a ver, una integral, cuando yo tengo, no sé, chiquillos, tengo una integral que sería dx por f de x, ¿no? Esa es la integral clásica que uno conoce. ¿Qué es lo que yo entiendo por esto? Es simplemente igual a una sumatoria de delta x por f de x. ¿Cierto? Es una suma de Riemann, pero en el límite en que el delta x es tan chiquito que le puedo llamar de x, ¿no? Eso es una integral, ¿ya? Acá es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque yo voy a estar sumando, o sea, esta integral va a ser también una sumatoria, pero en la cual yo voy a estar sumando el producto punto entre un vector
yo le tendría que llamar delta de S, vector, producto punto, campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a ir a mi superficie, por simplicidad nomás, supongamos que esa superficie es una esfera, que es la superficie más simple que uno se puede imaginar, ¿ya? Pero les recalco que no tiene que ser una esfera, que esto aplica a cualquier forma de la superficie. Pero supongamos por un segundo que es una esfera. Entonces, tendríamos una esfera, y esa esfera yo la puedo dividir en pequeños pedacitos de esfera, ¿ya? Entonces puedo pescar ese pedacito, después puedo pescar ese otro pedacito, después puedo pescar ese otro. Igual como si fuese una pelota de fútbol. De hecho, el ejemplo de la pelota de fútbol es bastante gráfico, porque pueden decir que las pelotas de fútbol son como unos hexágonos, que son como así, qué sé yo. Me queda horrible, pero la cosa es que las pelotas de fútbol son eso, son como una sumatoria de parches, ¿ya? Entonces lo voy a hacer completo para que se entienda bien. Me queda horrible, esta no es para nada una pelota de fútbol, pero igual. Ya. Entonces la pelota de fútbol es como una superposición de parches. Cada uno de estos parches tiene un área y tiene una dirección, ¿cierto? Entonces, supongamos que este de acá, voy a borrar esto para que me deje espacio. Pensemos, no sé, pensemos en el parche que está aquí arriba porque me va a servir para la explicación. Entonces, le voy a hacer una rayita a este parchecito. Y a este le voy a llamar entonces parche I. ¿Ya? Entonces, ese parche I tiene un área. Entonces, el parche I tiene área que la vamos a llamar delta, llamémosle delta S, ¿ya? Y tiene una orientación dada por este vector que voy a dibujar ahora, que le voy a llamar n-tongo. Sería n-tongo I, porque cada uno de estos parchecitos va a tener su propia orientación. Entonces tiene un área delta S, I, y tiene una orientación n-tongo I. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera calcular el flujo que pasa por la pelota de fútbol, ¿ya? Lo que tendría que hacer es decir flujo sobre la pelota, y lo voy a hacer acá arriba mejor, porque entonces hoy el flujo que pasa por la pelota sería igual a la sumatoria desde I igual 1 a N, donde N es el número total de parches que tiene mi pelota, de delta SI por N tongo I, producto punto, el campo eléctrico en el parchecito I. ¿Ya? Porque se supone que esta pelota está siendo traspasada por un campo eléctrico que está en todo el espacio, ¿cierto? Entonces ese campo eléctrico va a tener un valor a través de los distintos parches. Es decir, el valor del campo eléctrico en este parche no tiene por qué ser igual al campo eléctrico en este parche o en este parche, ¿cierto? Entonces el campo eléctrico también va a tener un subíndice I que va a denotar el valor del campo a través del parche I, ¿ya? Entonces ese le llamo E sub I. Entonces sería campo en el parche I. ¿Ya? Entonces ese sería el flujo. ¿Ya? Pero yo ahora quiero ocupar el cálculo. Y digo, mira, está bien, está súper bien, pero aquí hay un problema. Que como estos parches no son infinitesimalmente pequeños, sino que son como extendidos, de tener un área de unos 25 centímetros cuadrados, no sé, dependiendo del tamaño de la pelota. Entonces el campo eléctrico I no está bien definido, porque el campo eléctrico en esta esquinita del parche es distinto al campo eléctrico en esta otra esquinita o en esta otra esquinita. Es decir, no hay un único valor para el campo eléctrico en cada parche. Entonces la única manera que yo tengo de sacarme esa ambigüedad es hacer que el tamaño del parche sea cada vez más pequeño y hacerlo infinitesimalmente pequeño. ¿Ya? Entonces,
para no tener la ambigüedad del valor del campo eléctrico en cada parche, yo voy a hacer que los parches sean infinitesimalmente chicos, ¿ya? Y en ese caso, lo que voy a tener no es un delta SI, sino que voy a tener un DDS, ¿ya? Un diferencial de área, ¿ya? Y ese diferencial de área, ¿cómo va a ser? Va a estar definido en cada punto. Entonces, en cada punto yo de todas maneras voy a tener un vector normal a la superficie, que va a ser el n-tongo, y mi campo eléctrico I se me va a transformar en un campo eléctrico que depende del espacio, ¿ya? Donde R va a ser la posición donde estoy considerando este DDS, ¿ya? Y entonces, si hago eso, puedo escribir mi flujo como una integral. Integral de DDS ntongo.e en R, ¿ya? Y como esta integral yo la estoy haciendo sobre toda una superficie que es cerrada, entonces simplemente para dejar bien claro eso, yo a la integral le hago un circulito que significa que estoy hablando de una integral cerrada sobre la superficie, ¿ya? Entonces me queda integral cerrada sobre la superficie S, que es algo que parece que no puse acá, pero esa es la definición. Voy a poner S, ¿cierto? Entonces, integral cerrada sobre la superficie S significa que voy a sumar todas estas cosas, todo este integrando, sobre toda la superficie, ¿ya? Entonces mi integral va a recorrer la superficie completa, ¿ya? Entonces, no sé si con eso contesto la pregunta, ¿ya? De la simbología. ¿Les queda más claro a qué me refiero con esto? Ahora sí. ¿Sí? Profe, ¿Sí? la carga Q estaría como también sobre los parches, no dentro de la pelota, ¿o no? No, Sería la carga como... está dentro de la pelota. Ah, ya. Sí. Pero, a ver, lo que he hecho hasta ahora, chiquillos, es definir flujo sobre una superficie. Cuando hable de la ley de Gauss propiamente tal, ahí recién me voy a preocupar de si la carga Q está dentro o fuera, ¿ya? O sea, la ley de Gauss implica que una carga está dentro de la superficie, pero aquí yo hice un pequeño paréntesis y dije, definamos primero que nada qué es el flujo del campo eléctrico sobre una superficie. Entonces, yo podría definir este flujo incluso si las cargas que dan origen al campo eléctrico estuviesen afuera, ¿ya? Entonces, por ahora esto es bien general. Este campo eléctrico lo generan carga eléctrica, en eso sí estamos de acuerdo, pero esa carga eléctrica, para efectos de la definición del flujo, de entender a qué me refiero con la palabra flujo, ese campo eléctrico puede estar producido por cargas que pueden estar adentro o afuera, ¿ya? Luego, cuando apliquemos este concepto de flujo a la ley de Gauss en particular, ahí sí vamos a hablar de que el campo eléctrico tiene que ser producido por cargas que están adentro de la superficie, ¿ya? Ya, chiquillos. Entonces, este es mi flujo del campo eléctrico sobre una superficie, ¿ya? Cerrada. Entonces, lo que la ley de Gauss dice, y ahora sí, voy a hablar de la ley de Gauss, voy a borrar acá, porque esto era simplemente una explicación sobre la notación, básicamente. Ok, entonces, la ley de Gauss dice lo siguiente. Si tenemos una carga Q adentro de una superficie cualquiera, no tiene que ser una pelota esféricamente simétrica, sino que puede ser cualquier superficie. Lo que va a ocurrir es que el flujo a través de esa superficie, el flujo eléctrico, va a estar dado por el valor de la carga dividido en epsilon 0. ¿Ya? Es decir, ahora lo voy a frasear un poquito distinto. Entonces, voy a decir, el flujo eléctrico
producido por la carga y eso lo vamos a llamar phi sub s, está dado por phi sub s igual a la carga sobre epsilon c. Eso es lo que me dice la ley de Gauss, ¿ya? Que parece como mágica, porque imagínense lo que esto me está diciendo, es que si yo tengo una carga Q que produce un campo eléctrico, y yo calculo el flujo producido por el campo eléctrico a través de toda la superficie, cualquiera sea la forma que tenga la superficie, y cualquiera sea la posición que tiene la carga con respecto a la superficie, porque esta carga podría estar acá, o podría estar acá, o podría estar casi en la orillita, podría estar justo en el medio, donde ustedes quieran. Pero lo que necesito es que la carga esté dentro de la superficie. Entonces, el flujo producido por el campo eléctrico, que a su vez produce la carga, siempre va a ser igual al valor de la carga dividido por epsilon cero. ¿Ya? Y eso es un resultado muy, muy, muy bonito, más o menos sencillo de demostrar, y que nos va a entregar una herramienta justamente para calcular campos eléctricos. Y eso lo voy a ver después. Pero primero lo que quiero, lo que me interesa es poder demostrar que esta ley es cierta. Ya que ustedes se convenzan de que esto no es magia o no es mentira, sino que es realmente una ley verdadera, que se puede derivar más o menos de manera simple. ¿Ya? Profe, ¿Sí? es que no entiendo que por qué el campo, si el campo eléctrico va cambiando según la distancia de un punto a la carga que está produciendo ese campo eléctrico, ¿qué hace que el flujo eléctrico sea constante en toda la superficie? Bueno, mira, yo te voy a dar una respuesta intuitiva, bien moviendo las manos, y después te voy a dar la respuesta más cuantitativa, más precisa. ¿Ya? Pero imagínate que tú tienes, una superficie y tienes una carga acá. ¿Ya? Entonces, estoy de acuerdo que estos puntos de acá van a sentir un campo súper fuerte, ¿cierto? Pero lo que pasa es que los puntos que sienten ese campo fuerte son poquitos en comparación con todos los otros puntos que sienten un campo débil. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que si yo pongo ahora la carga aquí en el medio, entonces, claro, estos puntos de acá van a sentir un campo más débil ahora, ¿ya? Pero los puntos de por acá van a haber ganado en intensidad del campo, ¿ya? Entonces, eso no, obviamente a usted no los va a convencer de que esto es cierto, ¿ya? Pero por lo menos les da una idea de por qué podría ser cierto, ¿ya? En el sentido de que, claro, ahora yo me alejo de estos puntos, el campo eléctrico acá va a ser más débil que si la carga estuviese aquí al ladito, pero por otro lado, estoy aumentando el campo eléctrico en estos otros puntos. Y acuérdense que el flujo yo lo calculo recorriendo la superficie completa, ¿ya? Entonces, a la larga, el efecto de alejarme de esto y acercarme a los otros puntos de la superficie, se van a cancelar esos dos efectos y van a hacer que al final del día el flujo sea el mismo. ¿Ya? ¿Sería como un promedio del campo eléctrico en la superficie? Exacto, es básicamente un promedio del campo eléctrico en la superficie. El flujo Ya. se podría ver como un promedio del campo eléctrico en la superficie. Sí. Ya, perfecto. Gracias. Ya, entonces ahora demostrémoslo bien, pues. Demostrémoslo bien. Entonces, imaginémonos que tenemos de nuevo esta superficie. Y vamos a pescar un cierto pedacito de esta superficie, que lo voy a hacer grande, pero la idea es que sea infinitesimalmente chico. Sería como algo así. Y yo voy a poner una carga en algún punto. ¿Ya? Entonces la carga va a estar acá. Y aquí tengo mi superficie y tengo mi normal a la superficie, que la voy a poner como así. Sería mi n-tongo, ¿ya? Y el área de esta superficie sería ds. ¿Ya? Entonces, esta carguita
va a generar un campo eléctrico que es radial, y por lo tanto, debido a la presencia de esta carga, yo voy a tener líneas de campo eléctrico que van hacia afuera. Entonces va a tener una cosa así. En todos los puntos, digamos, de la superficie de S, a ver, como no está bueno, voy a cambiarlo. Ya, ahora sí. Aquí tengo líneas de campo eléctrico que atraviesan esta superficie. Entonces, estas corresponderían al campo eléctrico. Ya, entonces, vamos primero que nada a calcular la contribución al flujo. ¿Ya? Entonces, yo sé que mi flujo está dado por phi de S, está dado por integral cerrada sobre S de E punto ds. ¿Ya? Eso quiere decir que el flujo es una sumatoria de contribuciones, pequeñas contribuciones, que yo las voy a llamar D de flujo, y que están dadas simplemente por E punto ds. ¿Ya? Entonces, para cuantificar esto que yo llamo D de flujo, que es el E punto ds, lo que voy a hacer es tratar de mirar este dibujito, pero de costado. ¿Ya? Es decir, me voy a imaginar que el observador no está mirando lo que está pasando de frente a la pizarra, sino que lo estamos mirando como de costado. ¿Ya? Y si lo veo de costado, eso me va a permitir calcular o cuantificar de mejor manera esta cantidad. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es, miremos el parchecito, este parchecito, y la carga desde una perspectiva lateral. ¿Ya? Entonces, miremos el parchecito y la carga Q desde una perspectiva lateral. ¿Y a qué me refiero? A que pongamos la carga aquí y pongamos el parchecito acá. Entonces, en el fondo, este parchecito chiquillo ahora lo veo como de costado y se ve como una raya. ¿Ya? No lo estoy viendo de frente, sino que lo estoy viendo como de lado. ¿Ya? Y al verlo de lado, si uno pesca el cuaderno, por ejemplo, y lo ve de lado, se ve como una rayita. ¿Cierto? Eso es lo que representa esta rayita que tengo acá. ¿Ya? Entonces voy a ponerlo acá. Esto sería el parchecito visto de costado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que gano con eso? Bueno, gano una cierta visión de lo que está ocurriendo, porque aquí tengo el Q, ¿ya? Y si yo estoy viendo mi parchecito de costado, entonces mi vector n-tongo se ve perfectamente perpendicular al parchecito. Entonces aquí tendría mi n-tongo. Y lo choro de esto es que yo también sé que las líneas de campo eléctrico son radiales en relación a la carga que los generan, ¿cierto? Por lo tanto, en este punto de acá, si yo tengo mi carga aquí, yo podría proyectar una línea punteada acá, y eso me permite mostrar que mi campo eléctrico, a ver, el N lo voy a poner a este otro lado, N-tongo, y eso me permite mostrar que mi campo eléctrico apunta en esta dirección. ¿Ya? Y al tiro yo puedo ver que existe un ángulo alfa entre el campo eléctrico y el n-tongo. Entonces, aquí hay un ángulo que yo lo voy a llamar alfa. ¿Ya? Entonces, ¿para qué hago eso? Porque inmediatamente, una vez que yo identifico este ángulo alfa, yo puedo cuantificar este D de phi S de la siguiente manera, porque puedo decir que D
de phi s, que es igual a E punto ds, es igual al producto punto entre el campo eléctrico, y aquí yo me acuerdo que el ds es el diferencial de área de S por n tongo, ¿cierto? Entonces aquí yo pongo producto punto n tongo por el diferencial de área de S, ¿ya? Y acá, lo que me aparece, sí, a ver. Acá lo que me va a aparecer es la magnitud del campo eléctrico, ¿cierto? Multiplicado por el vector, a ver, a este vector, ¿cómo le llamamos? No, voy a hacer un paso intermedio, voy a decir, bueno, en coordenadas esféricas, mi campo eléctrico, si yo pongo al Q, lo pongo en el origen, entonces me va a quedar que en coordenadas esféricas, yo puedo decir que E es igual a un escalar E por R tongo, ¿ya? Donde estamos suponiendo que Q está en el origen. ¿Ya? Entonces, si Q está en el origen de coordenadas, y estoy utilizando las coordenadas esféricas, entonces yo puedo expresar mi campo eléctrico como un escalar multiplicado por R tongo, porque yo sé que la dirección del campo eléctrico es R tongo, es decir, el campo eléctrico tiene que apuntar de manera radial con respecto al origen de coordenadas, si es que la carga que lo genera está en el origen de coordenadas. ¿Ya? Entonces, la gracia que eso tiene es que ahora yo puedo, voy a pedir prestado un pedacito de pizarra acá, voy a achicar un poco la superficie. Entonces, eso quiere decir que d phi sub s es igual a E, que es un escalar, por R tongo punto N tongo ds, ¿ya? Pero el producto punto entre R tongo y N tongo, que son dos vectores unitarios de magnitud 1, ¿cierto? Es simplemente el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Y según el dibujito, ese angulito es alfa, ¿cierto? Por lo tanto, lo que me queda acá es E por ds coseno de alfa. ¿Ya? Así que hasta ahí estamos simplemente simplificando un poco la notación. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a definirnos una esfera centrada en el origen, cuyo radio es la distancia que hay entre el origen, donde está la carga Q, y el punto donde está el parche, ¿ya? Que como nosotros sabemos que es un parche infinitesimalmente pequeño, nosotros podemos decir que esta esferita es simplemente lo que yo voy a dibujar ahora en línea punteada, es decir, voy a poner esto. Entonces, lo que tengo aquí en línea punteada es una esfera centrada en el origen y de radio R, donde R es la distancia entre el parchecito, es decir, esto de acá, y el origen. ¿Ya? Entonces, ¿para qué estoy haciendo eso? Simplemente porque eso me permite, voy a borrar acá, eso me permite
definir un pedacito de esfera, ¿ya? Cuya área no es exactamente S, sino que va a tener que ser un poquito más chiquitita que S, porque me estoy refiriendo al pedacito de esfera a través del cual pasan las mismas líneas de campo eléctrico que atraviesan mi superficie S, ¿ya? Entonces, imaginémonos que las líneas de campo eléctrico van según lo que voy a dibujar ahora en línea azul, que sería esto. Aquí tengo una línea de campo eléctrico, por acá voy a tener otra línea de campo eléctrico. ¿Ya? Y entonces voy a definir este pedacito de esfera, que estoy marcando con lápiz azul, que corresponde al pedacito de la esfera a través del cual pasan las mismas líneas de campo eléctrico que atraviesan mi parchecito, digamos. ¿Ya? Entonces, la línea azul de la figura representa un pedacito de la esfera por donde pasan las mismas líneas de campo eléctrico que atraviesan mi parchecito y que por lo tanto tiene un área que va a estar dada por ¿qué? Imagínense, si este es un ángulo alfa, entonces este angulito que yo tengo acá también vale alfa, ¿no? No tengo mucha retroalimentación de ustedes, pero espero que me estén entendiendo esa parte. Es decir, si yo defino esta esfera y luego pesco este pedacito de esfera, que es el pedacito de esfera por donde pasan las mismas líneas de campo eléctrico que están atravesando mi parchecito, entonces el área de ese pedacito de esfera se parece al área del parchecito, pero no es exactamente la misma, sino que es una proyección de esa área sobre la superficie de la esfera, y esa proyección tiene que llevar el factor coseno de este ángulo, ¿cierto? Este angulito que está acá. Y este angulito acá, por construcción, digamos, vale también alfa, ¿cierto? Entonces, la línea azul de la figura representa un pedacito de la esfera cuya área es dA y está dada por ds por el coseno de alfa. ¿Ya? Entonces, ¿por qué estoy definiendo este dA? Simplemente porque lo que me apareció acá también es ds coseno de alfa. Entonces, eso quiere decir que mi pedacito de flujo yo lo puedo expresar como la multiplicación entre el campo eléctrico y dA, donde dA es simplemente este pedacito de área de la esfera que vendría siendo una suerte de proyección del parchecito sobre la superficie esférica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que gano con eso? Gano lo siguiente. Entonces, pregunta, ¿qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con expresar de phi sub s como de phi sub s igual E por dA? Esa es la pregunta. Y la respuesta es, lo que ganamos es que nosotros sabemos que E es, ¿cuánto vale E? E es el campo eléctrico que obedece a la ley de Coulomb, ¿cierto? Que si yo lo expreso en coordenadas esféricas, vendría siendo un campo eléctrico, a ver, el campo eléctrico como vector, yo sé que es R tongo, ¿cierto? Porque si estoy utilizando coordenadas esféricas y tengo la carga Q en el origen, entonces el campo eléctrico que me genera esa carga Q
tiene que estar dado por R tongo por 1 sobre 4pi epsilon 0, ¿cierto? Esa es la dirección, aquí tengo la dirección y aquí voy a tener la magnitud, y lo que me está faltando es el factor que me da cuenta de que este campo eléctrico es producido por la ley de Coulomb, es decir, que decae como el cuadrado de la distancia. Por lo tanto, lo que me está faltando acá es 1 sobre r cuadrado. ¿Ya? Y nosotros dijimos que esto era igual a r tongo por E escalar, ¿se acuerdan? Que fue lo que pusimos acá. Entonces eso quiere decir que E escalar está dado simplemente por 1 sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre r cuadrado. ¿Ya? Entonces, Profesor, déjame terminar un poquito la idea. Entonces ya tengo el E, y ahora me está faltando encontrar el D de A. Pero ahora, dime. cuando definió cuando definió el campo eléctrico, ¿no le faltó poner el valor de la carga? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿No le faltó poner el valor de la carga Q en la definición del campo Sí, eléctrico que puso? perdón. Uy, se me fue eso. Gracias. Muchas gracias, se me había ido eso. Sí. Entonces el campo eléctrico lleva el Q. Ya. Entonces la pregunta que nos estamos haciendo, ¿qué ganamos con expresar D de phi S como el escalar campo eléctrico por D de A? Bueno, que ahora tenemos un valor para E, y nos está faltando el valor para D de A. Pero D de A es el pedacito de área que está de alguna manera subtendido por estas dos rayitas que tengo acá, estas líneas punteadas azules que puse acá. ¿Ya? Entonces, es el pedacito de área de una esfera de radio R que está comprendido entre estos dos límites, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que un pedacito de un área de una esfera tiene una expresión bien definida cuando uno utiliza coordenadas esféricas. Entonces, además, en coordenadas esféricas, sabemos que D de A se escribe como de phi de teta seno de teta por r cuadrado. ¿Cierto? Cuando hablamos de un pedacito de área de una esfera de radio R, el diferencial de área de esa esfera está dado por esto, ¿cierto? Que la gente suele llamar a este factorcito, también se le llama como diferencial de ángulo sólido, pero no viene al caso, se los comento nomás, pero básicamente el diferencial de área de una esfera siempre va a estar dado por el radio al cuadrado de la esfera, multiplicado por este factor diferencial que se suele llamar como diferencial de ángulo sólido. Yo me acuerdo que las veces que he explicado esto en el curso, siempre se han quedado enredados en esto, un poquito, digamos, no todos, pero algunos, y ahora como yo sé que no me van a hacer probablemente la pregunta, porque como estamos en formato remoto, yo igual les voy a explicar un poquito de dónde sale esto, ¿ya? Entonces, a ver, voy a ir acá arriba. Simplemente para refrescarles la memoria, imaginémonos que tenemos ¿saben qué? Voy a borrar este pedazo de acá también. Ya. Entonces imaginémonos que tenemos una esfera. Voy a poner aquí las coordenadas cartesianas. Y voy a poner acá una esferita. O un pedazo de esfera. De algo así. ¿Ya? Y el D de A que acabo de poner acá es un diferencial de área que si yo
imagínense que tengo un cierto punto acá que está dado por este vectorcito, que tiene este vector posición, y ese vector posición tiene una coordenada θ acá, su proyección son sobre el plano XY, este sería el plano XY, este sería el eje Z, su proyección sobre el plano XY sería esta rayita de acá, y por lo tanto este angulito de acá sería el ángulo φ. ¿Ya? Entonces, un diferencial de área en coordenada esférica sería un pedacito de área que estaría dado por, no sé, esto. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale esta área? Si yo estoy en el caso infinitesimalmente pequeño de área, esto yo lo puedo pensar como un cuadradito. ¿Ya? Y por lo tanto, o un rectángulo, mejor dicho. Y un rectángulo, el área de un rectángulo es su largo por su ancho, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale el ancho de este rectangulito? Eso lo calculo simplemente proyectando esto para abajo. ¿Ya? Y me queda este larguito de acá. Y ese largo de acá va a ser el largo de este vector. A ver, voy a cambiar un poco las definiciones. Este sería mi R, sería mi θ. Este sería la proyección. ¿Ya? Entonces, si este vectorcito de acá tiene largo R, entonces este vectorcito de acá tiene largo R seno de θ. ¿Cierto? Y por lo tanto, esto de acá, que vendría siendo una de las aristas de mi rectángulo, vendría siendo R seno de θ multiplicado por el ángulo que subtiende esta rayita, ¿cierto? Y ese angulito sería este de acá, que lo vamos a llamar B de φ. Por lo tanto, si a esta arista yo le llamo A, vamos a tener que A es igual a R seno de θ por D de φ. ¿Cierto? Luego, esta arista que tengo aquí, la arista vertical, digamos, si yo la llamo B, entonces vendría siendo el largo de este vector, que es R, voy a poner este R aquí abajito, multiplicado por el ángulo subtendido por esta arista, el ángulo θ subtendido por esta arista, que sería D de θ. ¿Cierto? Entonces, esta arista B es R por D de θ. Por lo tanto, D de área, es decir, el área que ahora la voy a pintar negra, vendría siendo igual a A por B, es decir, sería R al cuadrado por D de φ, D de θ, seno de θ. ¿Ya? Entonces, un diferencial de área de una superficie esférica expresado, en coordenadas esféricas, siempre va a ser igual al radio de la esfera al cuadrado, multiplicado por este factorcito, que es lo que la gente llama diferencial de ángulo sólido. ¿Ya? Y eso, en nuestro caso, es súper relevante, porque lo que yo dije anteriormente es que mi diferencial de flujo, producido por este parchecito, no es otra cosa que el campo eléctrico escalar multiplicado por dA, donde el campo eléctrico escalar, fíjense bien, es inversamente proporcional a R cuadrado. ¿Ya? Pero a su vez el dA es proporcional a R cuadrado. ¿Ya? Es decir, aquí tengo un R cuadrado, y acá también tengo un R cuadrado, pero el R cuadrado en el campo eléctrico me aparece en el denominador. Por lo tanto, al hacer la multiplicación entre la componente escalar del campo eléctrico y el dA, se me van a cancelar los R cuadrados, y por lo tanto, la multiplicación E de dA, que es lo que me da origen al diferencial de flujo que pasa por ese parche, no va a depender de la distancia, es decir, no va a depender del R cuadrado, que es la distancia que hay entre la carga y el parche. ¿Ya?
Y eso en el fondo contesta de manera más cuantitativa lo que el compañero antes nos preguntó, que era ¿por qué este teorema de Gauss es cierto si yo puedo poner esta carga más cerca del borde? En ese caso, en esa parte del borde de la superficie el campo eléctrico va a ser más fuerte, por lo tanto el flujo debería aumentar, ¿ya? Claro, va a aumentar el campo eléctrico, pero no va a aumentar tanto el flujo porque va a ocurrir que el campo eléctrico aumenta, pero el diferencial de área, perdón, el campo eléctrico aumenta, pero el diferencial de área se achica porque estoy achicando la distancia R entre la carga y el respectivo parchecito de la superficie, ¿ya? Entonces, esa cancelación es la parte clave, digamos, que nos lleva a darnos cuenta que el teorema de Gauss es verdadero, ¿ya? Entonces, eso cualitativamente hablando, pero todavía nos queda desarrollar un poco esta ecuación y llegar de frentón sin ningún tipo de ambigüedad a la expresión paralela de Gauss. Así que esperemos un poquitito. Profe, ¿Sí? tengo una mini confusión en qué es R, porque ahí dice que es desde el círculo que se genera con el origen O, la distancia del radio, pero también dice que es la distancia entre el parche y el centro. Sí. Y como está inclinado, como que o sea, como que va variando el R. Tienes toda la razón y te agradezco muchísimo esa pregunta, porque lo que pasa es que a veces cuando uno trata de explicar estas cosas, no es que uno pase goles, sino que a veces si uno da mucho detalle, enreda más, ¿ya? Entonces, no había hablado de ese detalle, pero tu pregunta me permite ir a ese detalle, que es el siguiente. Estoy completamente de acuerdo que así como se ve en el dibujo, R no puede ser el radio del círculo y también ser la distancia entre la carga Q y el parche, porque tú me dices muy bien acá que aquí hay una pequeña diferencia, ¿cierto? Es decir, el centro del parche, por lo menos, está un poquito más arriba que la superficie de la esfera, ¿ya? Tienes toda la razón, pero aquí es donde entra el hecho que lo que estamos hablando acá es de un diferencial de flujo, y cuando uno habla de diferencial, lo que implícitamente está diciendo es que lo que uno está calculando ahí es un flujo sobre una superficie infinitesimalmente chica, ¿ya? Entonces, si mi superficie es infinitesimalmente chica, entonces esta distancia también lo es, ¿ya? Es decir, la diferencia entre el radio de la esfera que dibujé acá y la distancia entre el parche y el origen es infinitesimalmente pequeña, ¿ya? Por lo tanto, en el límite en que uno lo que está calculando es un diferencial de flujo, la distancia entre el parche y la carga, y a su vez el radio de la esfera, ambas distancias son esencialmente la misma, es decir, hay una pequeña diferencia, pero esa diferencia es infinitesimalmente chica, ¿ya? Por lo tanto, uno puede en ese límite decir que ambas cosas son iguales. No sé si te satisface esa respuesta, o hay algo que todavía te gustaría aclarar. No, sí. ¿Sí? Sí, me quedó Ya. claro. Ya. Entonces, chiquillos, tenemos que el diferencial de flujo, que dijimos que era igual a E por dA, queda igual entonces a Q sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre R cuadrado, multiplicado por de phi de teta seno de teta R cuadrado, se nos van los R cuadrados, ¿cierto? Y nos queda entonces Q sobre 4pi epsilon 0 por de phi de teta seno de teta, punto. ¿Ya? Entonces, lo que me está faltando aquí para calcular el flujo completo es hacer la integral del d de phi sub s, es decir, integrar esta cosa, ¿ya? Y eso equivale a integrar toda esta expresión
utilizando las variables de integración que me están apareciendo acá, que sería el phi y el teta. Esas serían mis variables de integración. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a hacer al otro lado. Uy, se me está acabando el tiempo. Pero en 2 minutos creo que alcanzo a por lo menos cerrar la idea, chiquillos. Ya, entonces, eso quiere decir, voy a cerrar aquí, que el flujo phi sub s vendría siendo la integral del d de phi s, y eso es q sobre 4pi epsilon 0 por la integral de d de phi, d de teta, coseno de teta, donde como tengo dos variables de integración, en el fondo lo que estoy hablando aquí es de una integral doble, es decir, estoy integrando sobre dos variables para poder cubrir toda la superficie. No me basta hacer una integral unidimensional, sino que tiene que ser en 2 dimensiones. Y, Profesor, ¿sí? ¿por qué es coseno de teta en vez de seno? ¡Ay, perdón! Seno de teta. Gracias. Ya. Entonces, para cubrir la superficie entera en coordenadas esféricas, yo sé que el phi se tiene que dar la vuelta completa, pero el teta tiene que darse la media vuelta nomás, tiene que ir desde 0 a pi. ¿Ya? Entonces, voy a anotarlo de una manera distinta, voy a poner aquí de phi desde 0 a 2pi y de teta desde 0 a pi. ¿Ya? Esta parte no sé si a ustedes les queda tan clara. ¿Ya? No, no, profe, le quería pedir si lo podía repetir. Ya, pero ¿saben qué? Se nos acabó el tiempo, así que lo vamos a dejar pendiente. Pero sí, lo único que quiero que me crean ahora es que todo esto que estoy encerrando acá es un número. ¿Ya? Sí. Es un número. Después, la próxima clase vemos cuánto vale y explicándoles bien el tema de las coordenadas esféricas. Pero es un número. Yo les voy a adelantar que ese número es 4pi. ¿Ya? Lo vamos a mostrar después. Al ser 4pi, ese 4pi se me va a cancelar con esto y lo que me va a quedar es q sobre epsilon 0, que es la ley de Gauss. Entonces no quería perder esa parte de la idea. La otra parte es cálculo y lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Pero esto es la ley de Gauss y sale a partir de un análisis bastante simple, que igual puede haberle resultado un poco enredado, pero para la belleza de la ley de Gauss, yo encuentro que el análisis es bastante simple, y el detalle de cómo terminamos con esta parte de la integral lo vamos a ver en la próxima clase. Lo otro que les tengo que pedir disculpas, chiquillos, es que no le hice el break, que ahí lo ponen, ¿ya? El break lo voy a hacer en todas las clases, pero esta fue una excepción, porque quería terminar la ley de Gauss. No alcancé, pero por lo menos le alcancé a terminar la idea. Así que les pido disculpas que no hicimos la pausa de 10 minutos en el medio de la clase, pero esto va a ser la primera y última, ¿ya? Eso, así que quedó medio inconcluso, pero por lo menos la idea, llegamos a la ley de Gauss, nos faltó calcular esta parte, ¿ya? Así que, eso, terminamos acá, me pasé un par de minutos, no sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta, la idea es que si la tienen, la veamos en la próxima clase porque ahora se tienen que ir, pero si alguien igual se quiere quedar y me hace una consulta, igual la puedo repetir la próxima clase o no sé, ¿ya? Así que ustedes me dicen, si no, nos vemos el martes. Yo tengo algo muy chiquitito. Profesor, ¿Sí? yo tengo una pregunta. ¿De dónde ¿Ya? sale el 4pi en la... ¿dónde sale 4pi en la ley que estamos viendo para las cargas? Porque acuérdense que esto sale en la ley de Coulomb, porque la ley de Coulomb lleva un 4pi. No, pero ¿por qué la ley de Coulomb tiene el 4pi? Sí, pues. La ley de Coulomb. Pero ¿es como arbitrario que esté ese pi ahí metido en la ley de Coulomb? ¿O En las unidades MKS o del sistema internacional que estamos haciendo, aparece el 4pi. Estoy de acuerdo que es arbitrario, es decir, cada sistema de unidades ocupa sus propios factores, porque tiene que ver, como les comentaba en la clase anterior, con cómo uno define las cargas, ¿ya?
aquí le llama la carga del electrón, básicamente. ¿Ya? Entonces, una vez que cada sistema define sus cargas, su ley de Coulomb le va a aparecer con 4pi o sin 4pi. ¿Ya? Pero en este sistema que estamos usando nos aparece con 4pi, y por lo tanto nuestra ley de Gauss va a aparecer así. ¿Ya? Ahora, si ocupáramos el otro sistema de coordenadas, perdón, otro sistema de unidades, perdón, nuestra ley de Gauss no se nos cancelaría el 4pi. ¿Ya? Imagínense si la ley de Coulomb que usáramos fuera sin 4pi, esta integral igual nos tendría que aparecer, y esta integral sigue valiendo 4pi, por lo tanto, no se nos cancelaría el 4pi, y la ley de Gauss nos aparecería la expresión con un 4pi, seguramente sería algo así como 4pi, bla, bla, bla. Que creo que así aparece en las coordenadas gaussianas si no me falla la memoria. ¿Ya? Pero en las coordenadas perdón, en el sistema de unidades que estamos usando, no coordenadas, sistema de unidades, la ley de Coulomb sí llega a 4pi, por lo tanto la ley de Gauss aparece sin el 4pi. ¿Ya? Profe, Eso. profe, Vale, ¿crees, súper, profe? De nada. ¿se me escucha? Ya, chiquillos. Sí, Chao, díganme. profe, que lo veía muy bien. Gracias. Yo tenía una duda chiquitita, parece que se me escucha abajo, me dijeron. Sí, se escucha abajo. Pero no entendí muy bien de dónde salió el segundo alfa, o sea, no siento que, o sea, entendí todo el resto, pero no entendí bien de dónde salió. Este alfa no entendiste bien. Sí. Lo que pasa es que, fíjate, o sea, voy a hacer un zoom a esto. Tenemos un parche que está así, y tenemos un pedazo de superficie que está así. Y entre sí forman un alfa. ¿Ya? Luego yo tengo la normal al parche, que es esta, y tengo la normal al pedacito de superficie de la esfera, que es esta. Si yo la proyecto, de hecho la proyecto ahí, voy a tener que, si el ángulo entre la normal al parche y la normal a la superficie esférica es alfa, entonces necesariamente, si estos son 90 grados, ¿cierto? Y esto de acá también son 90 grados, y si esto es beta, este ángulo acá también tiene que ser beta. Ah, claro, y como estábamos en cosas muy chicas, curvas son rectas y esas cosas. Claro, sí. Vale, eso, muchas gracias, profe. De Gracias por la nada, clase también. de nada. Ya, chiquillos, entonces nos vemos en la próxima clase. Cualquier pregunta me la pueden hacer por el foro. O sea, traten de no hacerme preguntas que no sean en clase. Yo al principio de la próxima clase les voy a dejar abierto un rato para que me hagan preguntas. Pero si no se pueden aguantar una duda, háganmela por el foro. Eso. Ya, chiquillos, gracias por la paciencia y nos vemos en la próxima clase. Que estén bien. Chao, profe, gracias.